Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cazador de Mitos acá en el YouTube. Esta vez vamos a repasar un clásico de la ufología chilena. Esto es el caso del cabo Armando Valdés. Este caso es uno de los más enigmáticos de la ufología chilena y, si me lo permiten, voy aquí a acercar un documento que nos va a permitir ver ciertos detalles en profundidad. Este caso sucede el 25 de abril de 1977 en la región de Arica y Parinacota, en un lugar llamado Pampa Yuscuma. En una fría noche, a las afueras del regimiento Huamachuco, la patrulla liderada por el cabo Armando Valdés viviría una experiencia que desafiaría toda lógica. Eran las 3:45 de la madrugada cuando una misteriosa luz descendió entre las colinas, capturando la atención de los soldados. El cabo, junto con sus hombres, se adentró en la luminosidad y en un instante desapareció. 15 minutos después regresó, pero algo había cambiado. Su rostro lucía una barba de varios días, a pesar de haberse afeitado momentos antes. Su reloj digital se había detenido, marcando 5 días más tarde. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en las colinas? ¿Fue una simple alucinación o algo más misterioso? El enigma del cabo Valdés ha desconcertado a investigadores y curiosos durante muchos años. En 2009, Valdés confirmó su experiencia en una entrevista con el programa Cuarto Milenio, añadiendo aún más intriga a esta fascinante historia. Únete a nosotros mientras exploramos los misterios detrás del caso del cabo Valdés, en una búsqueda de respuestas que desafían nuestra comprensión del mundo. ¿Qué secretos ocultan las sombras de la noche? Acompáñanos en esta investigación en busca de la verdad. Freddy Alexis presenta Fenómenos. Lo que existe más allá de la razón, más allá de toda explicación convencional. El misterio, los enigmas, todos ellos se dan cita aquí en Fenómenos. Y así, queridos amigos, verdaderos ríos de tinta han corrido tras la historia del cabo Valdés. En realidad, yo podría perfectamente decirles que simplemente podríamos atenernos a los hechos que han sido publicados, pero pronto, muy pronto, Editorial Digital va a lanzar un libro que es como la última autobiografía de Valdés, donde cuenta todo, absolutamente todo. Probablemente muchos vayan a amar el libro y otros lo vayan a odiar, porque la verdad ya tenemos algunas pistas de para dónde conduce esto y, sinceramente, conduce a un terreno que no muchos amantes de lo ufológico van a adorar. En síntesis, este caso, que es muy conocido internacionalmente, muchísimo, es un caso, yo podría decir lo que es polémico, y que el día de hoy, por la condición de Valdés de pastor evangelista, se hace más extraño, porque esto desde 1977 que le da vueltas a todos los medios de comunicación, incluyendo el hecho de que varios países tienen casos de avistamiento de ovnis que pueden eclipsar a otros a nivel de fama, controversia. En Estados Unidos está el incidente Roswell, en Inglaterra los encuentros cercanos del bosque de Rendlesham, en Latinoamérica, Chile, debido a esto, tiene un lugar destacado donde la historia tan extraña del cabo Armando Valdés y 7 soldados del ejército ha dominado durante mucho la escena de los ufólogos locales. Entendiendo que este incidente ocurre en 1977 en un paraje desolado en la montaña llamado Pampa Yuscuma, en la región de Arica y Parinacota, no Harina, como dije recién, en la localidad de Putre, es un lugar bastante alejado y sobre todo por la época también. Tomemos en cuenta que los medios de comunicación no estaban tan presentes como hoy, y esto de verdad que es
digamos, para mí es muy inusual, porque primero, este caso se produce en una de las denominadas zonas calientes de Chile para avistamientos de ovnis. Pero lo que distingue este caso de los demás encuentros cercanos es que el testigo principal, el cabo Valdés, aparentemente experimentó efectos fisiológicos y motrices tras desaparecer durante unos 15 o 20 minutos. Sobre su abducción, cuentan que se trasladó al interior de un enorme globo luminoso que flotaba cerca de los soldados. Cuando reaparece Valdés, reaparece en estado de shock. Ahora, ¿dónde parte lo más extraño de la historia? Es que cuando Valdés vuelve, tenía una barba crecida de 5 días y su reloj de pulsera se había detenido tras la breve experiencia, pero su calendario mostraba 5 días en el futuro. O sea, en vez del 25 de abril de 1977, marcaba el 30. Todos estos efectos hicieron que el caso fuera realmente único. Además, el ejército chileno no desautorizó el incidente y por el contrario permitió la publicación y difusión de entrevistas con Valdés y además los soldados. Este incidente provocó una oleada de interés público sin precedentes en Chile y en menor medida en el extranjero, a donde fue cubierto por la agencia de noticias francesa Agence France-Presse y el diario estadounidense National Enquirer. Ahora, donde sucede la abducción de Valdés es las cuadras del ejército de Chile en Pampa Yuscuma. Oye, eso es la frontera entre Perú, Bolivia y Chile. La ciudad más cercana es Putre, a los pies de los Andes, a 150 kilómetros al oeste del Puerto Arica. Entonces, es un lugar bastante remoto. Este objeto fue avistado por primera vez entre las 3:45 y las 3:50 por un soldado de guardia en un establo, quien alertó inmediatamente a su jefe, quien era el cabo Valdés de 23 años, y a sus otros 6 compañeros. El ovni, según los testimonios, revoloteó cerca del suelo a una distancia de unos 500 metros de los soldados y aproximadamente a las 4:15 el cabo decide ir a investigarlo él mismo. Al hacer esto desaparece durante 15 minutos, regresa a las 4:30 de la mañana y pierde el conocimiento. Este objeto permaneció en el lugar hasta el amanecer y se fue a las 6:35 am. Entre los testigos del avistaje, digamos, obviamente está el cabo Valdés, que cuando sucedió todo era muy joven y tenía 5 años de servicio en el ejército. Valdés estaba acompañado por 7 conscriptos del regimiento Rancagua. Partamos que la investigación inicial del avistamiento estuvo a cargo de Pedro Araneda, que era profesor de una escuela de Putre. Araneda fue la primera persona que se encontró con los soldados desconcertados cuando regresaron a Putre tras el encuentro con el ovni. Este profesor regresó inmediatamente al lugar del incidente con los testigos, donde procedió a dar una larga entrevista con todos ellos. Más tarde contó: me sorprendió el aspecto del cabo, llevaba entre 6 y 7 días de barba. Obviamente el profesor sabía que los soldados tienen que afeitarse todos los días, porque era súper obvio, porque ese es parte del régimen militar, el afeitarse a diario. Ahora, una cosa que el profesor no desestima nunca es que efectivamente los soldados pasaron por algún tipo de historia extraordinaria. Al día de hoy, la clásica entrevista de Araneda sigue siendo la única fuente original y exhaustiva sobre el caso, porque luego de lo sucedido, el cabo no habló más con medios durante mucho tiempo. Pero, ojo, hay entrevista de Pablo Honorato que la vamos a poner acá. Mi pregunta es, ¿será verdad el caso del cabo Valdés? Ninguna prueba surgió de manera significativa sobre el caso hasta finales de la década del 90, cuando un par de soldados fue localizado por algunos ufólogos y finalmente entrevistados para la serie de televisión sobre ovnis llamada OVNI en TVN, en la cadena nacional chilena. El 2002, el periodista Patricio Abusleme y Diego Zúñiga, un escéptico, iniciaron una nueva investigación, localizaron a la mayoría de los testigos originales y algunos de ellos accedieron a ser entrevistados de manera formal. En el curso de esta investigación fue cuando Valdés soltó una bomba en la entrevista grabada con Abusleme, retractándose una parte crucial de la historia. El cabo sigue manteniendo la historia de la bola de luz flotando cerca de los soldados, pero le dijo a Abusleme que jamás desapareció dentro de un ovni. Afirmó que dejó a los soldados para ir a orinar y que luego permaneció detrás de una pared durante los 15 o 20 minutos clave de su supuesta desaparición. Ahora, dice que decidió gastar la broma a los soldados fingiendo que había desaparecido. Explicó el crecimiento de la barba diciendo que llevaba varios días sin afeitarse. También le explicó que su reloj de pulsera no funcionaba y que el cambio de fecha era solo coincidencia. Sin embargo, la confesión de Valdés no es muy sencilla porque, por un lado, todos los otros soldados siguen apoyando la versión original y además que hay un factor adicional. Valdés se convirtió en un devoto cristiano evangélico hace varios años, miembro de la Unión de Centros Bíblicos de Temuco, donde ahora es obispo. Yo podría argumentar que la negación por parte de Valdés se basa en su fe religiosa, una postura que el propio Patricio Abusleme considera
muy probable. Sin embargo, el debate sobre esta abducción sigue abierto y sigue generando bastante controversia. Lo que puedo decir yo al respecto es que, si bien es cierto, Valdés declara su más absoluto apego a la religión, también tenemos el hecho de que muchos de los testigos de este avistamiento mantienen la versión. Y también podemos pensar que puede haber cierto encubrimiento, porque el lugar en donde ocurre esto es un lugar clave para los militares chilenos, porque era un punto cerca de las fronteras con Perú y Bolivia, en el que se manejaban caballos para ir rápidamente de un lugar a otro, y obviamente que por un tema de seguridad nacional eso no debía de saberse. Sin embargo, tras este incidente, esto quedó al descubierto. Entonces, le conviene un poco, digamos, a la seguridad nacional hacerlo pasar por un avistamiento ovni, porque podría ser otra cosa que pudiese dejarnos, digamos, con la espalda descubierta a nivel de seguridad. Tengo ahora inmediatamente que mostrarles una entrevista que le realicé a Patricio Busleme el año 2015 para Crónica Extraterrestre. La vamos a ver en su extensión total. Y me gustaría mucho que opinaran al respecto de qué es lo que van escuchando, porque Pato Busleme es muy claro y muy preciso en sus consideraciones al respecto de lo que pasa. Vamos, escuchémoslo y después opinamos. Viene bajando algo de arriba. Yo me acerco a él, camino en la noche, no sabía mucho, y logro ver que su mano indica al cielo y veo como una estrella, como un meteorito que viene bajando, y este meteorito baja y se posa detrás de esos tres montecitos que se ven arriba, ese monte grande. Esa montaña hay tres lomitas, detrás de ese monte se posa sin hacer ruido. Patricio, un gusto tenerte con Crónica Extraterrestre. Igualmente. Te quiero hacer una consulta. ¿Cómo crees tú que ha ido evolucionando el fenómeno del caso Valdés, ya que tú lo has seguido a través del tiempo? ¿Cuál es tu opinión hoy y cómo era la opinión que tenías al comienzo de tu investigación? ¿Ha variado? Un poco. Al comienzo de la investigación yo creí en la versión que me dio don Armando Valdés de que en los 15 minutos en que estuvo desaparecido, él en realidad se había ido a orinar a otra sección de las pesebreras donde ellos estaban cuando sucedió el fenómeno, pero al tratar de contrastar esa versión con la de los otros conscriptos y algunos otros detalles, como por ejemplo cómo se enteraron en Putre de que había ocurrido esto, me encontré con contradicciones importantes. Y ahora yo creo que él está cambiando su versión porque chocan de algún modo lo que pasó o lo que pudo haber pasado en el tiempo en que él estuvo desaparecido con sus convicciones religiosas actuales. Él es evangélico, es un pastor evangélico. Entonces yo creo que la versión más que se acerca más a la verdad es la que cuentan hasta hoy los conscriptos. Había 7 soldados conscriptos que vieron esto, vivieron este fenómeno con Valdés, y ellos son los que originalmente cuentan la historia. Valdés decía que él no se acordaba de nada de lo que había pasado al momento en que él desapareció, y después tampoco, él quedó como con una amnesia hasta cuando despierta al día siguiente. Y estoy abierto a qué pudo haber sido eso, no sé lo que es, yo no puedo decir fue una cosa extraterrestre, realmente no sé qué era. Pero ahora último he estado considerando la posibilidad como una sospecha nomás, no como una certeza, ni siquiera como una teoría, de que haya sido algún tipo de aeronave experimental de repente de alguna potencia extranjera. Que esto yo te lo digo enmarcado en la época, en relación a otros casos famosos de ovnis que ocurrieron en esos años, donde en ese contexto podemos tener la sospecha de que pudo haber sido algo originado en el extranjero, pero dentro del planeta, no fuera. Ahora, Pato, dentro de ese factor que tiene que ver con la tecnología terrícola, si bien es cierto, claro, tú como nos comentas, hubo muchos casos, sobre todo en la época de los comienzos de los 70 hasta mediados de los 80, en que se confundió mucho avistamiento de estos con naves que estaban en proceso de desarrollo de las grandes potencias. ¿Tú crees que esto es un factor que se va repitiendo a través de los avistamientos, a través de los testimonios? Mira, de esa época yo creo que sí, y más, es más, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos,
al menos en 2 oportunidades, en 1997 y ahora, hace poco, hace un par de meses creo, admitió que los ovnis que la gente veía en los años 50 en realidad eran ellos. ¿Qué es lo que eran? Aviones como los aviones espías, como el U-2 por ejemplo, que ellos lo volaban en secreto para espiar a sus enemigos en la Unión Soviética o en China, qué sé yo. Entonces la gente que veía este tipo de artefactos que supuestamente eran secretos, decía haber visto ovnis. Y la CIA dejaba que corrieran los rumores porque a ellos les convenía que se dijera que vieron ovnis en vez que supieran que en realidad eran aeronaves de ellos, de los estadounidenses. Entonces, si tú esto lo extrapolas a otros casos, por ejemplo los de las supuestas abducciones, no me pregunten las razones, pero si hubiera un grupo de gente, sea el que sea, que quiere realizar pruebas médicas, experimentar con drogas, por ejemplo, como sucedió en el programa MK Ultra, esto no es ficción, esto pasó. La mejor manera, qué mejor encubrimiento que atribuírselo a supuestos extraterrestres. O sea, si tú tomas a alguien y le haces creer que tiene una experiencia y la gente te dice, ah, me tomaron y eran seres extraños, y tú dices, ah, estos eran extraterrestres, ellos quedan libres de culpa, quedan libres de responsabilidad y pueden hacer sus operaciones con la cobertura perfecta que te daría el mito ovni del que hablan algunos, que algunos creen que el tema del ovni ha sido como un mito, que algunos a través de los años se han encargado de inyectar en la opinión pública. Pato, mira, está con nosotros Pablo Zárate, que trabaja con nosotros como ufólogo. Me gustaría que él te hiciera una pregunta que lleva guardada un rato y que creo que es el momento para hacer. Hola Patricio. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Te quiero hacer una consulta con respecto al personaje del Cabo Valdés. Me pareciera que en el transcurso de la historia él parte con esta historia que tú describes en base a los soldados que estaban con él, y con el tiempo al entrar en estas creencias cristianas, él cambia porque choca directamente con esta creencia. ¿Tú crees que esto está influenciando su versión? Yo creo que sí, o sea, siempre está la posibilidad de que la versión que él está dando, o que él ha dado, porque en realidad como que no siempre es igual, como que varía un poco cada vez. A lo mejor es la versión verdadera, pero yo he contrastado esa versión y no me convence. Y lo que es más, yo creo que la versión que está dando ahora es como una adecuación que él está tratando de encontrar entre sus convicciones religiosas y la experiencia que vivió en Putre. Porque ellos, por lo menos las creencias que tienen respecto a algo que llaman el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, es algo que técnicamente se parece mucho a lo que sería ser tomado por algo desde arriba. Entonces eso es lo que le provoca, según mi punto de vista, un conflicto con que él haya sido abducido. Ese es el punto que a él le complica. El resto de la experiencia no, él reconoce hasta hoy que bajaron los ovnis, que hasta ahora no saben lo que era, pero lo que le complica es el punto donde él pudo haber sido abducido o tomado por esa luz que tenían al frente. Y por eso yo creo que él cambió la versión, porque está tratando de adecuarla a sus creencias religiosas. Y una segunda pregunta. En la época de los 80, cuando esto ya al parecer explota fuertemente, él tenía una versión que estaba quizás pasada por el sedazo del ejército. ¿Tú crees que en esa época sufrió presiones directas para llegar a decir lo que dijo y cambiarla en el futuro? ¿Crees que hay una influencia del ejército o la comandancia? Yo creo que no. O sea, en este caso ha habido mucho mito, que algunos creen que hasta Pinochet directamente estuvo involucrado, y en mi investigación encontré que eso es falso. O sea, a él lo llevaron al hospital militar por orden de un capitán que era el jefe del servicio de psiquiatría del hospital militar, que es Roberto Lailácar Chávez. Yo a él lo entrevisté, entonces él me dijo que él tenía el poder, digamos, la facultad de poder mandar a llamar a cualquier personal del ejército para hacerle pruebas psiquiátricas, y que él mandó a llamar a Valdés porque le encontró insólito que el caso de Valdés apareciera en la primera plana del Mercurio y que nadie en el ejército en realidad le diera importancia. Así, lo que le importaba al ejército era contener la historia, en el sentido de que no quería que los posibles enemigos, que eran Perú y Bolivia, y Argentina en realidad, se enteraran que ellos tenían caballos en esa parte del altiplano, que para ellos era un activo importante. Pareciera que no fuera mucho, pero para ellos era un activo importante, eran una unidad de caballería y ellos podían usar los caballos para desplazarse rápidamente por el sector, y los mismos, claro, y los mismos soldados quedar frescos sin estar cansados. Entonces ellos no querían que los peruanos y los bolivianos se enteraran que ellos tenían caballos de uso militar en la zona.
Entonces eso es lo que principalmente le importaba al ejército, ocultar esa información, pero el tema del OVNI el ejército en realidad no le dio mayor importancia. Gracias. Muchas gracias. Te quiero agradecer estos minutos y mi última pregunta es, ¿tú crees que con toda la tecnología que anda dando vueltas, el ufólogo del día de hoy está enfrentando al más difícil de los escenarios? Puede ser, porque es como que la tecnología del OVNI o el OVNI en sí se hubiera acabado y ahora estamos en la era del dron. O a lo mejor ya eran drones los que se veían antes, no sé, pero el tema es que más allá de la tecnología, la era del ufólogo yo creo que ya está moribunda o cerca de terminar desde hace algún tiempo. Es como que la gran ufología, los grandes casos de antaño, ya no suceden. Las grandes abducciones de los años 70, eso ya no está. Entonces, eso me hace un poco sospechar que es extraño. Es como si hubieran realizado algún tipo de programa que se desarrolló durante cierta cantidad de años y que ese programa en algún momento hubiera terminado o hubiera bajado en la frecuencia y ahora ya no encuentran los casos espectaculares de avistamiento y de supuestas abducciones que ocurrían en los años 70. Y el caso de Valdés se enmarcó justo en esa época. Bueno, esto es las declaraciones de Patricio Abusleme tras este avistamiento del OVNI del Cabo Valdés. Es súper interesante su punto de vista y también tiene bastante lógica lo que él dice. Quiero saludar a la gente del chat que ha estado fielmente en esta transmisión junto a nosotros. De verdad, yo les agradezco cada segundo que estén aquí en este espacio de internet en donde se comparte al respecto del fenómeno OVNI. Vamos a ver un detalle importante aquí que quiero mostrarles porque hay algo aquí que necesito decirles porque el día 20 de abril se va a llevar a cabo el Congreso OVNI de la Universidad Tecnológica Metropolitana, chiquillos, al que están todos cordialmente invitados, donde vamos a contar con Marcelo Moya, Francisco Ortega, con Cristian Rifo del Museo OVNI, Andrés Sarmiento, académico de la UTEM, que nos va a hablar sobre el tema OVNI también. Está Juan Andrés Salfate, Rodrigo Fuensalida, un servidor y el escritor y experto en el tema OVNI, Sergio Sánchez. Están absolutamente invitados. Esto es la sede de turismo de la UTEM, que está en Alcalde Alessandri 644 en Providencia. Y evidentemente estamos esperando que lleguen todos. La verdad que esta es una instancia única porque la academia se une con la investigación al respecto de este fenómeno y obviamente aquí el título lo dice todo. A 40 años del informe Hess-Dahlen, OVNIs, Foo Fighters, Anchimalen o Plasma. Esa es una gran duda que está, digamos, invadiendo todas las oficinas de los investigadores OVNI, ya que se han hecho avances a nivel de la ciencia para revelar ciertos aspectos de este fenómeno que podrían ser y estar siendo explicados el día de hoy. Vamos a hacer un programa más adelante al respecto de esto, pero esto, chiquillos, es re importante. Congreso OVNI UAP UTEM Sede Turismo Santiago de Chile, 20 de abril 2024, a las 10 de la mañana, entrada liberada. Es hasta las 5 de la tarde, así que pueden ir, están absolutamente invitados. Esto es en Alcalde Alessandri 644, Providencia, Metro Salvador. Ya saben, van a exponer Marcelo Moya, Francisco Ortega, Cristian Rifo, Andrés Sarmiento, Juan Andrés Salfate, Rodrigo Fuensalida, Sergio Sánchez y un servidor. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Van a haber expositores, van a haber también mesas donde va a haber gente presentando sus cosplay de Star Trek. Hay algunos que van a ir Ultraman, Superman, etcétera. Muchos extraterrestres de la ciencia ficción que nos van a acompañar en esta instancia. Está bueno para ir con los niños, está bueno para ir con toda la familia porque es una instancia abierta, una vinculación con el medio por parte de la UTEM y el acercamiento de la academia a este fenómeno inexplicable, que agradecemos mucho quienes estamos ahí invitados a
conversar acerca de este fenómeno que nos apasiona, tanto como nos apasiona también la historia del Cabo Valdés. Ahora, queridos amigos, miren, tengo un extracto de la entrevista de Pablo Honorato al Cabo Valdés, que sería interesante verla porque se realiza en mayo, un mes después de la experiencia de Valdés. Echémosle una mirada. Ahora va. Cabo Valdés, buenas tardes. Buenas tardes. Canal 13 de Televisión de Santiago. Cabo, relátenos cómo ocurrió esta experiencia suya. Bueno, prácticamente gran parte de la historia que me ocurrió a mí, la anécdota, se puede decir, para mí algo increíble, o sea, no tan increíble por el hecho de que yo siempre creí en estas cosas sobrenaturales, problemas extraterrestres, o llámese lo que quieran llamarle. ¿Usted cuando ocurrió el hecho con quién estaba? Estaba con mi patrulla, ¿Cuánta gente formaba esa patrulla? 7 hombres, ¿En qué sector de Putre se encontraban? a unos 5 o 4 kilómetros de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. ¿Era una sola cosa? Una sola cosa. Repetidamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por lo largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo una hora estuvo ahí delante de nosotros, donde nosotros en forma increíble, inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo viera, lo que sea, ordenar identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no lográbamos nada. Entonces, ¿No hicieron disparo al aire ustedes de prevención? No hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto, no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Entonces, seguidamente, después de esto yo me separé de mis hombres unos 4 metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron, después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente, o sea, increíble, yo he desaparecido y llegué igual como por arte de magia al lugar de los hechos. Ahora, cuando usted desaparece, ¿los restantes miembros de la patrulla estaban cerca de usted? Claro, estaban a la misma distancia, 4 metros de distancia. ¿Ellos no pudieron percatarse en qué forma desaparece usted? Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido tragado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente. Yo no. Es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, no se acuerda absolutamente no, nada. De ninguna cosa, prácticamente, ¿para qué? Y por último, yo no voy a estar inventando una historia para exponerme a la risa de todo el mundo, ¿no? Ahora, Cabo Valdés, usted, una vez que regresa, después de estos 15 minutos que está desaparecido, presenta una barba bastante crecida. ¿Cómo ocurre eso? Eso me extrañó mucho, lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío. Y correspondientemente después de este fenómeno que me ocurrió, yo me practiqué unos 5 días, estuve sin afeitarme y la barba la tenía normal, o sea, un poquito crecida nomás. Y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes, que son bastante espesos, entre paréntesis. Así que la tenía larga y suave la barba, una barba totalmente larga. Y mi reloj, que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo, y se me paró a las 4:20, o sea, como si se hubiera, cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos. Ahora, cuando usted regresa al lado de la patrulla, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué le manifestó a sus soldados? Yo cuento lo que ellos me dijeron, porque yo no me acuerdo. Según ellos, aparecí, le grité muchachos, como una voz de angustia, como que necesitaba ayuda, y posteriormente me desmayé, según ellos, me cobijaron, me tomaron, me llevaron, y yo los miraba a todos con ojos desorbitados, no los conocía, porque seguramente estaba bajo un estado de shock, o impresionado por algo que yo había visto, tal vez, no sé, no me puedo explicármelo. Entonces se dieron cuenta ellos de que mi barba estaba excesivamente crecida, a consecuencia que hay oficiales y mis jefes están de testigos que yo me afeité, y en todo servicio el personal se presenta como corresponde, como todo militar, con las barbas bien afeitadas, bien presentadas, y ese día tenía una barba pero de 5 días,
Ahora, estos dos objetos que aparecen, ¿qué forma tenían? ¿Eran en forma de un haz luminoso o eran en forma ovalada? ¿Qué forma tenían? Forma ovalada, lo identificamos por unos cuadros que nos mostraron unas fotografías que vienen directamente de la NASA, que han sacado en Estados Unidos. Y identificamos todos los 7, los 8 hombres conmigo, identificamos los mismos objetos más o menos relativamente parecidos, que era un objeto luminoso. Y lo más extraño y lo más asombroso, que por eso que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural, porque tenía 2 luces rojas, que lo vi yo y lo vieron mis soldados. O sea, no es cosa mía solamente. Ahora, posibilidad de que hubiera sido un avión, una cosa así, no hay ninguna. No, posibilidad, no estamos preparados especialmente para identificar cualquier tipo de volador nosotros que sea del tipo humano. Es construido por ser humano, estamos preparados para eso. Yo habría identificado un jet, un rocket, cualquier tipo de avión, lo habría identificado inmediatamente. Ahora, ¿cuál es su impresión? ¿Se trataría de un ovni, un objeto volador no identificado? Para mí, realmente yo creo que podría ser un objeto no identificado. Un platillo volador o lo que se llame, lo que quieran llamarle, pero para mí es algo extraño, algo que podría venir de otro mundo, tal vez, no sé, no podría explicar, no creo sí que sea algo de aquí proclamado por los hombres de la Tierra. Ahora, ¿usted qué cree de estos 15 minutos de desaparición? Porque hay que ponerse un poco especular un poco con este hecho. ¿Usted qué piensa? ¿Que usted fue llevado hasta estos objetos o lo llevaron hasta otro lugar? ¿Se alejaron de ese lugar? ¿Qué es lo que cree? Para los que no creen, podría haber sido una cosa, un desmayo o cualquier cosa común. Para mí, realmente, si yo pudiera especular, y voy a especular un poco, posiblemente haya sido, no raptado, pero a lo mejor pude haber pasado una red de tiempo, me hayan llevado para allá, no tengo idea. O sea, no puedo verificarlo porque yo no me acuerdo nada. Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca, millones de seres estarán interesados a ver qué pasó, y más yo que me sirvió la experiencia, así que yo encantado para poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de apoyo a gol y yo no lo sé, así que tengo que... Yo lo habría encantado, no tendría problema. Resulta súper interesante escuchar a Valdés tan joven y tan abierto a conversar de este tema. De verdad que es súper interesante. Y bueno, yo dejo aquí las preguntas planteadas, dejo abierta la conversación, este pequeño cazador de mitos cortito con el tema del Cabo Valdés, nos deja, como todo buena investigación de lo inexplicable, preguntas que solo llevan a más preguntas. Los esperamos este 20 de abril en la UTEM. Y nada, chiquillos, gracias por haber sido parte de este cazador de mitos. Gracias por aceptarnos en sus casas. Este es un programa cortito, pero un programa express. Y nada, gracias de verdad, chiquillos. Se les manda un gran abrazo, se les quiere mucho. Y nos vemos el día lunes, que vamos a preparar el programa de cosas paranormales random de TikTok. Y el martes, entrevista a Pablo Zárate y probablemente a Octavio Ortiz al respecto de la verdad o la fantasía que rodean a Friendship, que para mí no es un caso ufológico, pero también es de interés a la gente que admira este tema. Así que, chao chicos, chao, gracias a la gente del chat. Los espero en una próxima oportunidad, que estén muy re bien. Gracias, nos vemos. Freddy Alexis presenta Fenómenos. Lo que existe más allá de la razón, más allá de toda explicación convencional. El misterio, los enigmas, todos ellos se dan cita aquí en Fenómenos.